Criminal Rubén Maciel, buenas tardes, ¿cómo está? Muy buenas tardes, ¿cómo están? Saludos de la audiencia. Muchas gracias por su tiempo, Sí. viceministro. Queremos hablar un poquito respecto a esta situación. Justo estábamos repasando que hace no mucho se hizo una constitución en el penal de Emboscada en el cual se había descubierto que había varios reclusos que contaban con celdas VIP, de los cuales creo que eran más de 40, si mal no recuerdo, de los cuales fueron dispersados, se fueron a diferentes penitenciarías. Y sin embargo, hace unos días veíamos de nuevo que uno de los reclusos, el empresario Alberto Couve Ayala, nuevamente contaba con esta celda VIP. Nuestra pregunta concreta es, ¿cómo es que el ministerio controla este tipo de situaciones en los penales, viceministro? O sea, ¿cómo se puede paliar esta situación? En forma general, esta pregunta en relación a todas las penitenciarías. Claro, en relación a todas las penitenciarías, pero de nuevo, Alberto Couve Ayala, que ya había sucedido esto la vez anterior y ahora de nuevo, cuando supuestamente ya todos habían sido dispersados y se los estaba manteniendo bajo control. Bueno, ahí habría que aclarar una cuestión, ¿verdad? Usualmente lo que se denomina celdas VIP, que le denominamos celdas de privilegio, son utilizados los espacios que en realidad son destinados para otros usos. Por ejemplo, talleres, área de sanidad, área de capacitación, en donde de manera, digamos, irregular lo convierten como una habitación o como una suerte de celda individual, ¿verdad? Con una serie de beneficios y de equipos que exceden, digamos, lo que usualmente uno puede encontrar en una penitenciaría ordinaria, ¿verdad? Claro. En el caso de este señor, de lo que saltó al menos la penitenciaría de Tacumbu, se constituyó ahí la comisión, porque se había conformado una comisión de verificación justamente de las celdas de privilegio. Se vio de que su lugar de reclusión era en un pabellón, en el pabellón D, si no me equivoco, en una habitación o en una celda en realidad que tiene las mismas dimensiones de las demás celdas de ese lugar, y ahí se detectó que tenía algunos electrodomésticos que no todos lo tenían en ese mismo pabellón. Eso es lo que está ahora siendo objeto de investigación por la Dirección de Asuntos Internos y Anticorrupción, a los efectos de determinar si es que eso, la instalación de esos equipos fue a raíz de una suerte de cohecho, ¿verdad? Porque esa es la sospecha que se tiene. Doctor, en relación a ese caso. Doctor, ¿y ya se solicitó la intervención del Ministerio Público respecto a...? No, la intervención del Ministerio Público, no, únicamente cuando se tienen suficientes elementos para denunciar un hecho punible. En el caso de la investigación que está a punto de concluir de lo ocurrido en Emboscada Antigua, Sí. Sí está existiendo elementos que motivarían en su momento una denuncia al Ministerio Público. Pero O sea, una vez que concluye, se presenta el dictamen, se hace el análisis de la relevancia penal de los elementos fácticos recolectados y hallarse ahí suficientes elementos como para generar una denuncia penal, se hace la denuncia penal ante el Ministerio Público. Claro, entiendo, viceministro. Y sobre la base de esta situación reincidente, por llamarlo de alguna forma, de Alberto Couve, teniendo en cuenta justo lo que pasó en la antigua Emboscada, ¿se tiene un control sobre estos otros 40 reclusos que también...? Sí, se hace el control, ¿verdad? Cada director ya tiene, en base a una resolución que salió, ellos saben exactamente lo que tienen que controlar. Lo que hace luego la comisión es hacer visitas periódicas a las distintas penitenciarías. En este año se hizo ya, si no me equivoco, el de Encarnación, Oviedo, Misiones, Ciudad del Este, y creo que están pendientes las penitenciarías del norte, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces, como mencionabas, posible denuncia ante el Ministerio Público con lo acontecido en Emboscada Antigua, doctor. ¿Se tienen entonces individualizadas personas que podrían ser parte de este esquema, por decirlo así, que
facilitaba esta situación para los reclusos. O sea, gente de la penitenciaría sería la que sería denunciada ante el Ministerio Público. Claro, claro. Nosotros tenemos competencia sobre nuestros funcionarios, ¿verdad? Si se detecta cualquier conducta que pueda configurar un hecho punible, por obligación establecida en el Código Procesal Penal, se debe presentar la denuncia penal para que ya el órgano competente, en este caso el Ministerio Público, haga su investigación. Y medidas... Eso en paralelo al sumario administrativo, si es que claro. un funcionario nombrado, claro. o se lo desvincula en el caso de ser un contratado. Claro, ¿Y totalmente. Medidas disciplinarias o administrativas le estarían aplicando a los... ¿Cómo? ¿Que algún tipo de medidas disciplinarias o administrativas que estarían aplicando, doctor? Digo, y eso una vez que concluya la DAIA, presenta un dictamen sugiriendo la instrucción de un sumario, ¿verdad? Así eso dice la ley en relación a los funcionarios nombrados. Ya en el marco de ese sumario, una vez que concluya, que ya lo hace en realidad otro funcionario de otras instituciones, ya es la que va a recomendar la sanción, que puede ir de una amonestación o hasta la destitución, ¿verdad? Eso desde el punto de vista administrativo para los nombrados. En relación a los contratados, sencillamente se solicita la desvinculación y se les desvincula de la institución. Eso desde el punto de vista administrativo, independientemente de la suerte que pueda correr la causa penal en caso de ser denunciado también penalmente. Viceministro, y teniendo en cuenta esta situación, ¿verdad?, de que algunos presos contaron con celdas VIP o accedieron a este tipo de artefactos, más que nada como televisiones que contaban con aire acondicionado, que incluso habían jacuzzis en algunas celdas. Teniendo en cuenta todo esto, ¿verdad?, ¿qué métodos estaría empleando el ministerio? ¿Qué métodos de control estarían empleando para evitar que este tipo de situaciones ocurra? O sea, ¿se hacen controles mensuales o cada cuánto se hace un control por parte de la institución en estas penitenciarías? Bueno, ahí estamos hablando concretamente del hecho doméstico, ¿verdad? En las penitenciarías tradicionales, y ello excluye las nuevas, ¿verdad? Es una realidad que los internos tienen el hecho doméstico porque muchísimos de ellos cocinan su propia comida, por ende tienen que tener un lugar de almacenamiento, también tener elementos para poder cocinar su comida. El uso de eso es lo que está en proceso de establecer una reglamentación para el ingreso de estos electrodomésticos, que sí se va a permitir bajo ese contexto, bajo esas condiciones. Ese es el primer camino que vamos a seguir para primeramente regular y permitir un mejor control. Actualmente el ingreso de electrodomésticos reposa en la exclusiva potestad del director, sin tener mayores reglamentaciones al respecto, ¿verdad? Entonces se va a reglamentar, se va a establecer también cuestiones técnicas de qué tipo de elementos van a ser admitidos, porque eso va a implicar también una carga y un consumo, y también el consumo de eso se va a estar también estipulando un valor para que la persona privada de libertad que requiera, por ejemplo, que se lleve una heladera para almacenar sus alimentos, entonces también pueda abonar eso y tener, ¿verdad? Entonces, ese es más o menos el camino que se va a seguir para poder primeramente regular y con ello facilitar los controles. ¿Y cuál es la comunicación que mantiene el ministerio junto con los juzgados de ejecución, viceministro? Porque llega información también acá al medio. El Ministerio de Justicia también. Respecto a que suelen haber tratos no muy cordiales por parte de los funcionarios de las penitenciarías para con las magistradas que se constituyen, las magistradas de ejecución específicamente, que se constituyen para hacer estas visitas regulares, para ver el control que hacen los juzgados. Entonces, ¿cuál es el trato que hay entre las magistradas, los juzgados y la institución, viceministro? En el contexto de una vigilancia que ejercen los jueces de ejecución, en relación a eso es tu pregunta. Sí, en relación a eso. No, los jueces tienen todo el derecho, los jueces de ejecución penal me refiero, ¿verdad?
Sí. Tienen todo el derecho, por eso forma parte de su competencia, está establecido en el Código de Ejecución Penal, artículo 19, si no me equivoco, la función es de poder hacer los controles que ellos consideren pertinentes que están relacionados a la protección de los derechos de la persona privada de libertad. Bueno, en ese sentido, el Ministerio de Justicia le tiene que facilitar toda la información que requieren para el cumplimiento de sus funciones. Hasta el momento no hubo ningún inconveniente entonces al respecto. No, ninguno. La verdad que si vos te referías a la situación de emboscada antigua, ¿verdad? Donde sí, ellos se presentaron ahí, la única situación que se dio fue de que eso a nosotros nos frustró una investigación que estábamos llevando adelante, ¿verdad? Pero fuera de eso, ningún inconveniente, ¿verdad? ¿En qué sentido sería esa frustración de la investigación que ustedes realizaban? Bueno, el tema, la gran dificultad en el sistema penitenciario pues es la obtención de datos concretos, porque uno encuentra que hay vigente una serie de prácticas corruptas, ¿verdad? De hecho, sí, se siguen encontrando celulares, bebidas alcohólicas, etcétera. El tema es verificar cómo funciona ese esquema, porque obviamente no todos los funcionarios están involucrados. Entonces, la idea es identificar a quiénes o en qué grupo de guardia están, digamos, comprometidos y que tienen participación en ese tipo de hechos para poder recolectar elementos y poder hacer una denuncia penal, porque en muchos casos no se obtiene porque obviamente hay temor de querer proveer información, hay temor de represalia, etcétera. Entonces, ese es un trabajo, digamos, minucioso. En los casos en que se obtuvieron imágenes, audios, grabaciones, se hicieron las denuncias respectivas, los sumarios, y bueno, esa es la idea, porque de lo contrario es como que iniciar una acción que luego no resulta ser eficaz y eficiente, entonces pierde fuerza también las acciones disciplinarias que busca llevar adelante el Ministerio de Justicia. Claro. Por último, viceministro, y para no quitarle más tiempo, sabemos que es una persona ocupada, queríamos hacerle la consulta también, ya que estamos respecto a la remisión de los antecedentes por parte de una juez de los antecedentes del ministro Nicora al Ministerio Público por supuesto desacato. ¿Cuál es la posición de la institución en esta situación y si el ministro finalmente se presentó o si el Ministerio Público ya abrió una investigación al respecto? Bueno, ahí son dos casos, ¿verdad? Uno presentado por la presidenta de un tribunal de sentencia, la jueza María Luz Martínez, sí, y otro caso presentado por la jueza penal de garantía Rosalito Montaña. Son sí, dos situaciones diferentes. No sé a cuál de ellos se refiere. A ambos, viceministro. Ambos. Bueno, sí, en el primer caso que fue presentado, si no me equivoco, el 4 de noviembre por parte de la jueza María Luz Martínez, ella alega que hubo un incumplimiento del plazo para responder dos oficios remitidos por parte del tribunal. Un oficio, si no me equivoco, el número 481 y el otro el 482. En relación a eso ya se respondieron ambos oficios y también ya se contestó el pedido de informe que hizo el fiscal interviniente en la causa, ¿verdad?, que generó la denuncia por desacato. Ahí para que entienda la ciudadanía. Sí. En uno de los oficios, la jueza María Luz Martínez pide informe acerca del traslado de un PPL y pide 3 puntos para que se le informe. Ese oficio ella remitió tanto a la Dirección General de Establecimiento como directamente al Ministro de Justicia. El oficio remitido, con oficio electrónico remitido a la Dirección de Establecimiento Penitenciario, fue respondido de manera inmediata y que se le proveyó toda la información. El oficio que fue remitido de manera impresa a la Secretaría General del Ministerio de Justicia, eso tomó su trámite administrativo porque pasa a gabinete, de gabinete el providencia el ministro al viceministerio que está a mi cargo, ahí nuevamente yo eso providencio a la Dirección de Establecimiento hasta que llega la respuesta. Obviamente ese plazo de 24 horas, que fue un plazo que dio, es un plazo exiguo dentro de lo que hace a la burocracia interna y a la estructura interna de una institución. Claro. Eso ya se respondió y es incluso una información que previamente ya recibió el Tribunal de Sentencia. El otro oficio pide que se le remita todos los antecedentes administrativos de traslado de 18 personas.
Y eso obviamente también demanda más tiempo porque requiere recolectar los datos de todos los archivos, porque no tenemos nosotros un archivo central, y eso también ya fue respondido. Eso fue el caso del desacato presentado por la jueza María Luis Martínez. El caso de la jueza Rosarito Montanía es una situación diferente, ¿verdad? Es una situación donde ella solicita que se dé nuevamente cumplimiento a una orden donde disponía la prisión preventiva de una mujer privada de libertad en Serafina Dávalos, ¿verdad? Sí. Hay que aclarar que esa orden de prisión fue emitida en el mes de junio de este año y fue efectivamente cumplido por el Ministerio de Justicia, y esta mujer estaba guardando reclusión en la penitenciaría de Serafina Dávalos. Posteriormente, ya en el marco de todo este proceso de reordenamiento del sistema que está llevando adelante el Ministerio de Justicia, en el marco de la implementación del nuevo modelo de gestión penitenciaria, dispone por resolución que Serafina Dávalos va a pasar a ser una penitenciaría exclusiva para mujeres con niños, mujeres embarazadas o mujeres enfermas, porque Serafina Dávalos tiene una infraestructura más adecuada para albergar a niños, y por la proximidad al Hospital General de Coronel Oviedo es mucho más adecuado. Eso, en el marco del operativo Umbral 2.4, motivó un traslado masivo de todas aquellas mujeres de Serafina Dávalos que no reunían esas condiciones. Entre ellas esta mujer, ¿verdad?, que está a cargo del juzgado de la doctora Rosarito. Bueno, es trasladada al Comple, ¿verdad?, es ubicada en uno de los módulos, y posterior a eso se comunica, y eso lo comunica la unidad de seguimiento procesal al juzgado, diciendo que esta NPL fue trasladada en el contexto del operativo Umbral 2.0, se le comunica que Serafina va a tener una finalidad distinta y que por esa razón fue trasladada al Comple. Eso fue de fecha 22 de octubre. Hasta que recientemente, el 6 de noviembre, la jueza Rosarito envía un oficio nuevo electrónico a establecimiento penitenciario diciendo que se le traslade otra vez a Serafina, o sea, que se le lleve a Serafina. Y obviamente el establecimiento le responde lo que ya tenía conocimiento previamente la jueza, que es lo que ya expliqué, que Serafina pasó a ser una penitenciaría exclusiva para mujeres privadas de libertad con niñas, embarazadas y enfermas. Le responde en ese sentido y le acompaña también un certificado de salud donde se indica de que está en perfectas condiciones de salud, que obviamente no está... Que no había necesidad de trasladar. Entonces no reúne los requisitos para estar allí. Y a raíz de eso es que el día 7 de noviembre ella denuncia diciendo de que hubo un incumplimiento a su orden, ¿verdad? Lo cual, eso no es así, porque ahí hay una disposición, digamos, de cambio de finalidad del establecimiento, ¿verdad? Y si es que entendió que hubo un desacato, no se explica porque eso ya no lo hizo después de haber sido comunicado el traslado, ¿verdad? Entonces, y otra cuestión, ¿verdad? Serafina Dávalos, en términos de infraestructura, es mucho menos seguro que la penitenciaría, el complejo penitenciario para mujeres emboscadas, el Comple. El Comple sí tiene una infraestructura mucho más adecuada por cuestiones de seguridad, tiene buenos elementos técnicos, tecnológicos y también mayor personal, ¿verdad? Esa es la situación de ese segundo, por eso afirmamos nosotros que el Ministerio de Justicia no ocurrió en ningún tipo de desacato. Entiendo. Bueno, te agradecemos muchísimo tu tiempo, viceministro. Gracias por esta comunicación y vamos a estar en contacto entonces más adelante. A las órdenes. Hasta luego. Hasta luego. Muy amable. Usted está escuchando PDS.